No hay deleite más grande que conocer al Señor. Y le conocemos a través de su palabra. Me dijo alguien este día, Dios va a darle muchas bendiciones. Y le dije yo, Dios puede hacerlo, pero si no lo hace, ya tengo la más grande bendición que el ser humano pueda tener. Que siendo un inmundo y miserable pecador, lo vil y menospreciable escogió. Y me escogió a mí para ser suyo. Así que si vivimos, si Él nos bendice, si Él nos prospera, o si morimos, si la enfermedad nos consume, si los problemas nos persiguen, somos del Señor. Somos del Señor, aleluya. Y esta noche, mis hermanos, en ese afán de conocerlo, vamos a ir a su palabra, a pedirle al Señor que nos hable y que le podamos conocer a través de estos escritos maravillosos donde Él se revela a nosotros. San Marcos, el estudio según San Marcos, capítulo 14, versículos 26 en adelante. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo, a la audiencia de Radio Maranata, a la audiencia de Radio Dios de Pacto, a la audiencia de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras, a la Radio Manantial de Vida en 89.3 en Nicaragua, en Pueblo Nuevo, Esteli, a la audiencia de nuestro canal de YouTube, a la teleaudiencia de El Buen Pastor TV, Canal 5 en Porticable, San Manuel Chaparrón, y a quienes han de escucharnos a través de el canal cristiano Puro Evangelio de Jesús. Dios les bendiga. Señor, te rogamos en tu misericordia que nos hables, que te reveles a nosotros, que tus palabras sean dulces a nuestro oído, Señor. Mas dice la Escritura que cuando el profeta comió de aquel libro, le fue dulce al paladar, pero amargo en su vientre. Señor, si tus palabras son dulces a nuestro paladar y si amargan, Señor, cuando confrontan nuestra pecaminosidad, haz que aún en medio de esa amargura podamos digerir tu palabra y sea parte nuestra, Señor. Seamos crecidos y edificados en esta palabra, mi Dios. Revélate a nosotros. Por tu misericordia, no porque merezcamos, por tu misericordia te lo ruego, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos en ocasión anterior la institución de la Cena del Señor. Vimos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el ritual de la Santa Cena. El Señor nos dice que nosotros ya no guardamos la Pascua judía con panes sin levadura y hierbas amargas, sino que nos recomienda a nosotros, nos manda a nosotros guardar esta fiesta, que es nuestra Pascua, distinta a la de los judíos, porque nuestra Pascua, el Cordero de nuestra Pascua es Cristo Jesús. El cordero que los judíos sacrificaron sirvió para untar los dinteles de la puerta y que a través de esa mortandad que hubo en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel saliera. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, a la libertad que nos es dada en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, y también dijo, la verdad os hará libres. Cristo nos hizo libres. Que nadie nos juzgue, que nadie nos condene. El apóstol Pablo dice, ¿quién será el que acusa? ¿Quién será el que condena? Si Cristo es el que redime, si Cristo es el que me perdona. El único que tenía la autoridad de juzgarme fue el que me perdonó. Bendito sea su nombre.
Por eso celebramos nosotros la Santa Cena, porque Él es nuestra libertad. En Él fuimos libres. En Él fuimos libres, aleluya. Ya no me quiera poner usted el lacito de la ley al cuello. Cristo me hizo libre. Yo me abrazo a su cruz. Me cobijo bajo la sombra de su cruz, al amparo de sus alas. Justifíquese usted por sus medios, por sus fuerzas. Yo me acojo a la cruz de Cristo. Bendito sea su nombre. Y ahí, mientras se instituía la cena del Señor, aparece el traidor y dice que Jesús lo sabía. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Y les dice: uno de ustedes que come conmigo a la mesa me va a entregar. Los 11 preguntaron: ¿seré yo, Señor? El único que se quedó calladito. Fue Judas. Y quiso sopear su pan Judas en el tazón que Jesús tenía. Y justo haciéndolo estaba cuando Jesús dijo: el que moja el pan conmigo, ese es el que me traiciona. Le hubiera ardido la cara, pero tenía una cara tan dura. Así hay muchos caraduras en nuestros días. Yo decía, el espíritu de Judas todavía anda por ahí. Y lo bandido, mis hermanos, es que quedan 11, de los cuales uno esperaría que esos 11 dieran la cara por el Señor, se rifaran la vida por su maestro. Y sin embargo, en los versículos que tenemos para ver hoy, el Señor dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Es que razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, todos se han corrompido. Ahí solo hermano Mario dice amén. Pero todos nos hemos pervertido, hermanos. No hay justo ni aun uno. Y el mensaje del Evangelio lleva implícito este contenido: somos pecadores, objeto de su misericordia. Lo único que nos da el pase delante de Dios es agachar la cara, consumirnos de vergüenza y de arrepentimiento y decirle: Señor, sí soy pecador y me arrepiento, te necesito. Por eso el evangelio de nuestros días no funciona, si es que se le puede llamar evangelio a eso otro, lleno de estrategias humanas para llamar multitudes. Hagamos un concierto para que venga mucha gente, traigámosles payasos, hagamos rifas, estrategias humanas, pero a la gente hay que decirle: eres pecador. Eso es lo que hace falta. Porque si la gente no está consciente de su pecado, ¿de qué se van a arrepentir? Y si no se arrepienten, no puede haber conversión. Alguien que no se arrepiente no necesita de Cristo. Si uno le habla a la gente de Cristo ahí en la calle, debería entregarse a Cristo. Ahí lo voy a pensar, le dice a uno. Es que no ven la necesidad. Ellos no tienen necesidad de Cristo en su mente entenebrecida por el mismo pecado. Yo soy feliz así. Yo no le hago mal a nadie. Y si no hago bien, pues tampoco hago mal. He hecho más cosas buenas que malas. Solo cuando caemos a la conciencia de que somos pecadores, entonces estamos a un paso de que el Señor obre el milagro de la resurrección en nosotros, que nos resucite de la muerte espiritual a la vida del Espíritu.
solo cuando reconocemos nuestros pecados. Analice su vida, véase a usted mismo. Considérese y sea honesto delante de Dios. Ay, sí, el adúltero. La Escritura dice que cualquiera que mira a una mujer o cualquiera mujer que mira a un hombre para codiciarlo, el adúltero también. Todos. Allá en la parábola de las 10 vírgenes dice que entrada la noche, todas se durmieron. Hermanos, irremediablemente estamos vendidos al pecado. Y solo venir a los pies de Jesucristo, reconociendo nuestra condición, en arrepentimiento genuino, hace la diferencia. Yo les decía en una prédica anterior, hermanos, a cuánta gente se le dice: acepte al Señor, repita esta oración conmigo. Han creado una estrategia de decir, bueno, todos, incluso los evangélicos, todos repitan conmigo, para que los no conversos se sientan cómodos de repetir también. Y dicen: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Pero se les olvida que la palabra dice que si creyeres en tu corazón primero. Y la gente sin creer, sin haberse arrepentido, sin ni siquiera reconocer su condición pecaminosa, repiten: Señor Jesús, te recibo hoy. Yo repetí esa oración como que era perico cuando tenía 8 años. Pero conforme conozco la palabra del Señor, cada día tengo que decirle: Señor, ten misericordia de mi vida. Si algo me llena de profunda satisfacción es saber que no fue a mis 8 años, antes de la fundación del mundo, que yo fui salvo. Hermanos, cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Escrito está. Hermanos, está dicho que somos pecadores, le guste o no le guste. Ahorita va un huracán, no sé cómo se llamaba, el que golpeó Texas estos días, y ahora viene la Irma. Dice que se le puede considerar la tormenta perfecta. O sea, tiene todas las condiciones para ser una mega tormenta. Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que es el huracán más grande, medible. Las islas de las Antillas Menores, ¿cómo se llama aquella? Barbuda y la otra. 2 islas quedaron desoladas, no quedó casa de pie. 2, 3 casitas quedaron de pie y todo está desolado. Entre hoy y mañana golpea posiblemente Puerto Rico. Y hay gente, hay multitudes diciéndole al Señor: Señor, deshace esa tormenta. Y yo digo: escrito está. Confusión en el rostro de la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Escrito está, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque escrito está que tiempos calamitosos vienen sobre la humanidad. Escrito está que somos pecadores. Escrito está que esta noche se nos presentara palabra de Dios de esta manera. Creo que la única actitud correcta de parte de nosotros es doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros.
porque al cabo todo está escrito. Todo está escrito. Imagino que había un himno que se cantaba tradicionalmente para la Pascua, porque dice después de que hubieron cantado el himno. No dice cantaron un himno, dice el himno. Imagino que en el ritual de la Pascua había un himno específico que se cantaba. Desconozco cuál sea. Solo recuerdo que María o Miriam, la hermana de Moisés, cuando el Señor anegó a los egipcios en el mar, cantó un himno, dice la Escritura, que dice: ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Echó a la mar los carros de Faraón. ¿Quién como Jehová? Y este himno, mis hermanos, que ellos cantaron, era una gratitud y alabanza a Dios por haberlos librado de Egipto. Cada cristiano nacido de nuevo tiene en su haber algún himno que representa su vida, que le hace saber y recordar la miseria de su vida y la gloria de haber sido redimido. Personalmente yo tengo el mío. Usted tendrá el suyo. Ese himno que es bandera y emblema de su vida. El mío dice: sublime gracia del Señor, que a mí, este infeliz, salvó. Yo era ciego y Él me hizo ver, perdido y Él me halló. Solo fue la gracia del Señor, mis hermanos, la que hizo esa diferencia. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Todos hemos pecado y destituidos de la gloria de Dios, mas todo aquel que en su sacrificio confía será salvo. Y mire, qué tremendo, porque Él dice: todos os escandalizaréis esta noche de mí, porque está escrito. Pero cuando yo haya resucitado, iré delante de vosotros. Hermanos, Él va delante de nosotros. Sea bendito su nombre, porque no predicamos a un Cristo muerto, sino a uno que resucitó y va delante de nosotros, abriendo caminos, quitando estorbos, castigando al malvado, reprendiendo al impío, redarguyendo a sus hijos, corrigiéndolos. Pero Él va con nosotros. Es mejor estar bajo la vara del Señor que a la merced del mundo. Y entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí, mira, Señor, Cruz, Calavera y Camposanto, dijo Tiojera. Yo no te voy a negar. Yo tengo tantos años de servirle al Señor y no le he fallado en integridad. Yo soy fiel, yo. Arrepiéntase, humíllese a los pies de Cristo. Mate su yo, porque Él dijo: tome su cruz y muera cada día. Cuando habla de una cruz, no habla de un mal matrimonio, no habla de un hijo perverso, habla de morir a mí mismo y darle la gloria a Él. Habla de tragarnos nuestro orgullo y empezar a darnos cuenta que somos pecadores. Cuando habla de tomar su cruz, hermanos, es cada día clave su yo al madero para darle la gloria solo a Él. Solo Él lo merece.
La salvación es obra de Dios. La salvación es el plan de Dios. Desde antes de fundar la tierra y el mundo, le pareció bien a Él salvar a los redimidos por la sangre de su Hijo. Y puso en nosotros el querer y el hacer por su soberana voluntad. Nos atrajo hacia Él con sus cuerdas de amor. Su misericordia nos guió al arrepentimiento. Nosotros no queríamos. El hombre no quiere salvarse. Nadie quiere salvarse. Ninguno quisimos salvarnos. Pero Él nos sedujo con su amor. Pero Él nos trajo en su misericordia. Venció nuestra soberbia, nos humilló, nos hizo entender nuestra culpa y nos movió al arrepentimiento para traernos hacia Él. Sea bendito el Señor. Se lo debemos a Cristo. No, pero Pedro le dijo, los demás tal vez, pero yo. Y dicen que el pollo que tiene más grande el buche, traga más pozol. Dicen que el pescado por la boca muere. Así que cuidado con ese yo, porque le puede pasar las de Pedro, que se dio con toda la cara. Yo no, los demás tal vez, yo no, Señor. El mismo apóstol Pablo dijo, si alguno cree, si alguno considera estar bien, ándese con cuidado, mire que no caiga, dice. Fácil nos es juzgar a nuestro hermano. Ahí va la adúltera, la pecadora. Y de esa samaritana tuvo misericordia el Señor. Sin embargo, Pedro le dijo, yo no. Y el Señor le dijo, de veritas te digo, le dijo, de cierto te digo que hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú ya me habrás negado 3, más veloz que el gallo. Cuando el gallo venga a haber cantado 2 veces, ya tú me vas a haber negado 3 veces. Mas dice que Pedro con mayor insistencia le decía, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Chulo juzgar a Pedro, ¿va? Pero la última frase dice, todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Somos tan frágiles, tan propensos a caer, a juzgar, a señalar, a pensar, a decir, a hacer. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y vemos la conclusión de la negación de Pedro más adelante en los versículos 66 al 72, que vamos a ver más en otra ocasión. Pero el Señor lo había dicho y lo que el Señor dice se cumple. Escrito estaba también. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo digo, sino lo que tú.
¿Ah? Jesús se sujetaba a la autoridad del Padre. Él sabía que le esperaba la muerte, se entristeció en gran manera, buscó apoyo en sus tres más leales seguidores, los cuales se durmieron. En vez de estar orando con él, se durmieron. ¿Cuánta gente nos dice, lloro por usted? ¿Será o no será? Es raro, mis hermanos, que alguien de verdad ore por nosotros. Algunos nos mencionan en sus oraciones, pero mencionarte en una oración no es orar. Orar es lo que Jesús dijo en Mateo 5: llorar con los que lloran. Sentir el dolor ajeno, eso es intercesión. Aquellos se durmieron. Hombre, estaban cansados, dice que el sueño los había doblegado. Y es interesante, mis hermanos, cómo el Hijo del Dios Altísimo se sujeta a la autoridad del Padre. Le dice, todas las cosas son posibles para ti. Ahí dicen que al que cree todo le es posible. Jesús no tuvo suficiente fe porque no se le hizo lo que él pidió. Él pidió no ir a la cruz y siempre fue. Jesús no tenía suficiente fe entonces. Por grande que sea tu fe, nunca tu fe va a ser superior a la soberanía de Dios. Por mucho que tú te creas lo que oras, lo que dices, lo que decretas, la voluntad de Él es soberana. Él hace lo que Él quiere. Jesús, que era el Hijo del Padre, le dijo, tú puedes, para ti no es imposible. Pasa de mí esta copa, si es posible que no vaya yo a la cruz, pero que sea hecha tu voluntad. Yo declaro, dijo, que no hay cruz para mí, dijo él, ¿va? Ahora, yo decreto, confieso ahora con mis labios. Así dijo él, ¿verdad? Muchos hoy están decretando, yo decreto que se detiene esa tormenta. ¿A cuánta gente le han dicho, te declaro sano? Y a los 3-4 días se muere. ¿Sí o no? ¿O no ha visto usted sus casos? Y tienen el descaro, la sinvergüenzada de decirle a la gente, ya no se tome la medicina, ya Dios lo sanó. Ya no se haga el examen que sí va a hacer, ya no vaya al doctor, ya Dios lo sanó. Y la pobre gente ingenua cree y ya no va al doctor, ya no se toma la medicina y hasta se sienten aliviados. Pero al mes, 2 meses se murió del mismo cáncer que tenía. Con esto digo, mis hermanos, se hace lo que Dios quiere, no lo que tú. Mire cómo dijo el Señor. La palabra Abba quiere decir papaíto lindo. Mire cómo le habló el Señor al Padre. Papaíto lindo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Aprendamos a orar, hermanos. Aprendamos a orar con humildad delante de un Dios soberano y decirle, Señor, a mí me gustaría que tú hicieras, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres, Padre. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, este versículo se ha utilizado como pretexto para pecar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No saquemos del contexto el texto bíblico. El Señor está diciendo que la hora más amarga está por llegar y que es menester orar para no sucumbir en la tentación. Y el Pedro le dijo: yo no te voy a negar, pero no oró. Si Pedro hubiera orado y no se hubiera dormido, ¿cuántas cosas fueran diferentes en nuestras vidas si hubiéramos orado y no nos hubiéramos dormido? Ahí dicen que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. De esos versículos apócrifos de la Biblia, ¿va? De esos que no se encuentran, pero que mucha gente dice, la Biblia dice, por no leerla, ¿va? Por no venir al estudio. Pero el Señor dice, mis hermanos, que cuando la hora de la prueba viene, lo que hay que hacer es orar para no caer en la tentación. Cuánta victoria hay en la oración, ¿verdad que sí? Cuántos triunfos hemos visto al quebrantarnos a los pies del Maestro. Cuánta vida respira el alma de aquellos que doblan sus rodillas para hablar con el Señor. Tanta vida respiran los que han doblado sus rodillas para estar en comunión con su Señor, que aún si les tocara enfrentar la cruz, dicen, sea hecha tu voluntad. Señor, te pido un carro nuevo, pero que sea hecha tu voluntad. Estaba hablando de su propia vida. No estaba hablando de la inyección letal, esa que pusieron por último como pena de muerte en Guatemala. Hablaba de la muerte en cruz, de un suplicio terrible. Dice la Escritura que fue inmolado, o sea, molido, porque su espalda fue lastimada con 39 azotes. La palabra azote no representa el golpe. Azote era el instrumento que se usaba. Nosotros le llamamos acial. ¿Cómo le dicen en El Salvador? ¿Cómo? No, látigo. En la cultura romana se le llamaba azote a un chunche que tenía 3 correas y cada correa tenía 12 bolas de plomo. Y cada golpe dado al maestro había que multiplicarlo por 3 y después multiplicarlo por las 12 bolas de plomo, y podrá imaginarse cómo fue torturado nuestro maestro por amarnos a nosotros. Él lo sabía y le dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No le dijo, dame una casa nueva, pero que se haga tu voluntad. Le dijo, yo quisiera no ir a la cruz, pero me subyugo a tu soberanía, Señor. Que el Señor nos ayude a ser sumisos, que el Señor nos ayude a ser obedientes, que el Señor nos ayude a quedarnos callados. Porque cuando nos maldicen, cuando se burlan de nosotros, cuando nos critican y nos quedamos callados, entonces nos parecemos al Maestro, que como un cordero enmudeció y no abrió su boca. Que el Señor nos ayude a parecernos a Él.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían ni qué responderle al Señor. La iglesia de hoy tiene los ojos cargados de sueño y no saben ni qué decir en su defensa. Ah, qué distinto habría sido si Pedro hubiera orado. Sin embargo, la palabra que el Señor dijo tenía que cumplirse. Y él dijo: esta noche me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y si el Señor lo dijo, así ha de ser. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya, basta. Levantaos, vamos. Ahí viene Judas. Ahí viene el que me entrega. Hay un momento cuando orar y hay un momento cuando decir basta. Así es que uno puede callar y aguantar y orar, pero hay un momento en el que uno también tiene que decir basta. Ya, se acabó. Pero mientras haya de orarse, que el Señor nos dé valentía, fuerzas, paciencia para permanecer callados. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por el ejemplo que nos dejas en ella, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, a crucificar nuestro yo cada día para esperar solamente en ti, Señor. Que no sea lo que nosotros queremos, que sea hecha tu voluntad en nuestro Señor. Ayúdanos a orar y velar siempre para no entrar en tentación. Nuestro espíritu está dispuesto y decimos como Pedro: yo no. Pero nuestra carne es débil, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros el deseo de orar. Pon en nosotros las fuerzas para orar cuando nuestros ojos se cierran del sueño, pero hay necesidad. Sigamos orando y velando hasta ver tu respuesta, mi Dios. Nos encomendamos a tu voluntad, Padre. Abba, Padre, papaíto lindo, te adoramos, te bendecimos hoy.